Hola, un saludo especial en esta Pascua de Natividad. Qué bueno poder encontrarnos en este sábado, último sábado de este año 2021. Yo soy Pacho Bermeo y te doy la bienvenida aquí a este canal y a mis redes y especialmente a mi página web www.pachobermeo.com, en donde estamos compartiendo pues contenidos y diferentes cosas de la experiencia de Dios a lo largo de estos años, y que ha sido la página recién inaugurada y está ahí como un servicio para ti y para los tuyos. Me da mucho gusto poder compartir este espacio contigo y bueno, estamos en el último sábado preparándonos para este último domingo del año, en donde pues seguimos en medio de esta pandemia tan difícil. Aquí en Colombia, con los datos históricos más altos de todo este año 2020 en número de contagios en un día. Ayer llegamos casi a 15.000 nuevos contagios en 24 horas. Eso significa pues que es un tiempo de seguir cuidándonos, de seguir prestándole atención a esta realidad de esta pandemia. Sé que en algunos lugares de América empezaron los procesos de vacunación con diferentes vacunas de algunas de las grandes farmacéuticas. Cada uno de ustedes puede tener la opinión que quiera frente al tema, pero la mejor vacuna es cuidarse y pensar en los demás, en los más frágiles, en los vulnerables, en esos que necesitamos atender. Es para ellos, para quienes tiene que notársenos que somos cristianos. Así que yo te invito para que este fin de año sea lleno de cuidados, de precauciones, de vivir cristiana, católicamente, en la vida cotidiana, asumiendo esa responsabilidad. Mañana es domingo 27 de diciembre y nos encontramos con la fiesta de la Sagrada Familia y con un texto largo del Evangelio según San Lucas, que voy a leer rápidamente, muy rápidamente, y luego pues haré algunos comentarios sobre ciertos aspectos que yo quisiera que no perdiéramos de vista. El texto es Lucas capítulo 2, desde el verso 22 hasta el 40. Lucas 2, 22 al 40. Así que escucha bien lo que dice la escritura. Cuando se cumplieron los días en que debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Y estaba en él el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María su madre: Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y como signo de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada,
casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido y luego quedó viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Presentándose en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Amén. Un texto largo, como te dije, en el que se nos presenta un montón de detalles, de cosas que vale la pena que no dejemos pasar tan desapercibidas. La primera, la pobreza del hogar de Nazaret. María y José, que como los pobres, según dice la ley, lo máximo que pueden ofrecer son un par de tórtolas o pichones. Qué interesante. Una familia sagrada es esa que en medio de su precariedad, de su limitación, de su pobreza material incluso, tiene a Jesús. Qué importante. Es necesario que tú y yo podamos revisar si tal vez nuestras cosas materiales nos han impedido reconocer nuestra verdadera, nuestra legítima pobreza, y es necesario atenderla. Pero aparece Jesús como la riqueza de María y de José. Qué importante sería que tú y yo hiciéramos una revisión de cuántas cosas materiales que terminan convirtiéndose en vanidad, en distractores, en accesorios, nos impiden reconocer la primacía de Jesús como la verdadera riqueza en nuestras vidas. Pero además de eso, ellos van a hacer algo maravilloso, y es llevar a Jesús al templo a presentárselo a Dios. Es una ofrenda. La ofrenda de María y de José no solo son 2 tórtolas o pichones, no. Eso es para cumplir la ley. Pero la verdadera ofrenda es poder llevar a Jesús. Es poder hacer de Jesús el único centro de la vida y reconocer en la humanidad de Jesús el don de Dios. Y nosotros hoy estamos llamados, exigidos a reconocer en la humanidad, frágil, vulnerable, llena de crisis, de limitaciones, de luchas, de esfuerzos, de angustias, de preocupaciones, también de triunfos, también de virtudes, pero humanidad, la presencia de Jesús. Es que yo conozco tanta gente que a lo largo de mi camino, de mi ministerio, en estos más de 33 años de haber empezado mi experiencia de Dios, se avergüenzan de ser humanos, se avergüenzan de sus fragilidades, se avergüenzan de sus limitaciones, y pareciera que algunos creyeran que la experiencia espiritual es para hacerlos menos humanos, como alejados de las realidades humanas, como alejados de las condiciones humanas, como incapaces de asumir, de abrazar, de tocar la humanidad, de reconocer a Dios revelado en lo humano. Y es hermoso que eso es lo que sucede en Simeón. Simeón, que es un hombre lleno del Espíritu, llega al templo cuando María y José están introduciendo a Jesús y lo toma en sus brazos. ¡Qué belleza! Este signo maravilloso de lo que debemos estar viviendo en esta Navidad. Y es lo que nos encarna Simeón. Un hombre piadoso, justo, bueno. Seguramente un cumplidor de la ley. Seguramente un hombre acostumbrado a los sacrificios, al incienso, al humo, a los holocaustos. Pero que toma a Dios en sus manos. Y entonces ya no va a ofrecer culto
al Santa Santorum, a ofrecer becerros como holocausto. No, ahora toma a Dios que se revela en el dato humano. Y al tomar a Dios hecho hombre, alaba a Dios y dice, ahora sí me puedo morir en paz. ¿Cuántos años tenía? No sabemos. Algunos piensan que porque pensaba en morirse ya era un viejo. No. Ojalá muchos de nosotros que todavía no somos tan viejos y muchos de los jóvenes puedan decir, al tocar a Dios en la carne, al tocar a Dios en los rostros sufrientes, en la humanidad que está doliente en medio de esta pandemia, al tocar a Dios en medio de la cotidianidad y descubrirlo revelándose en el dato humano. Qué bueno que nosotros pudiéramos decir, ya me puedo morir en paz, ya puedes dejar ir a tu siervo en paz, porque mis ojos han pasado de ver a un Dios etéreo en sacrificios desencarnados y lo he empezado a descubrir en el dato humano, en la fragilidad, la vulnerabilidad, la limitación, el llanto, el olor de un bebé en pañales, que seguramente se hacía pipí y popó y los pañales le olían a eso. En medio de esos olores, en medio de esas realidades, reconocer a Jesús, reconocerlo hoy 26, 27 de diciembre, en donde tú y yo estamos llamados a ser como Simeón y a descubrir que ya no necesito ir a hacer un montón de ritos, de rituales, de holocaustos, de sacrificios de piedad, para descubrir que en la carne, en la humanidad, Dios se nos revela. Pero además aparece el otro personaje, Ana. Ana, que representa todo lo más eximio del Antiguo Testamento. Una mujer que se la pasaba metida en el templo, haciendo ayunos y oraciones. Una viuda que no sabemos si tenía hijos, si tenía familia, que se la pasaba dizque adorando a Dios en el templo. Pero ¿qué sucedió? Llegando ella también a la misma hora al templo y viendo lo que estaba sucediendo, a Jesús en medio de una familia pobre, humilde, menesterosa, de un padre que es un constructor, un tecton en griego, uno de manos ampolladas, callosas, y de una muchachita campesina. Ahí, y viendo a un hombre piadoso, lleno de espíritu como Simeón, oyéndolo cantar el Nunc Dimittis, ahora Ana entiende que debe salir del templo y llenar Jerusalén de la buena noticia. ¿Para qué es la Navidad? ¿Para regresar a la piedad? ¿Para regresar a los rezos? ¿Para regresar al templo, a la parroquia, a la capilla? No. Para vivir como Ana, que entendió que después de haber pasado la vida entera metida en el templo, ahora al encontrar a Jesús, lo que tenía que hacer era salir del templo y llevar a todos los que esperaban la redención de Israel, es decir, a todos los que vivían como condenados a muerte, esperando que Dios los rescatara, la buena noticia de que Dios ya se había hecho presente en la humanidad, en la realidad más mundana. Cuidado con esos que quieren alejarse de lo mundano porque se creen muy piadosos, muy espirituales y con una superioridad moral o religiosa. No. Ana, Simeón, hombres llenos de Dios, fueron capaces de hacerse más humanos, más metidos en el mundo, para allí decirle a todos que Jesús es signo de contradicción. Ojalá tú y yo salgamos prontamente a contarle a muchos que Jesús es signo de contradicción, porque en nuestras vidas vive de forma diferente, de forma eucarística. ¡Feliz año! Nos vemos la próxima semana.